libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Y el consejo que daba ¿quién? Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Gracias, Señor, por tu presencia. Yo me quito para que tú te pongas, Señor, y tomes control de toda la palabra que se va a exponer, Señor, y que nosotros tengamos no solo nuestros oídos, sino nuestra mente y nuestro corazón dispuestos a escuchar la palabra tuya, Señor, y que sobre todo, Dios, que la interioricemos y que haga el efecto por el cual tú la has enviado en esta mañana. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen que cuando uno llega viejo hay señales y uno va por ahí apagando las luces, ¿cierto? Los foquitos que ve por ahí prendidos, y empieza a tener un gran amor por las plantas, por los jardines. Y mi esposo y yo hemos visto que ya entramos como en esa etapa porque estamos apagando luces y estamos de jardineros. Y nos hemos dado cuenta que a muchas de nuestras plantas les crecen malas hierbas. Y cuando las cortamos, vuelven a crecer. Y nos dimos cuenta que era que había que escarbar y sacarlas de raíz para que no siguieran saliendo. Porque había que exponer la raíz. Y al igual que estas malas hierbas, también nosotros tenemos malas hierbas con nuestros sentimientos. Hay sentimientos que son así como esas malas hierbas, que si no los eliminamos de raíz van a ir acabando con toda nuestra vida. Y yo les digo que nosotros podemos ser víctimas de alguien, porque usted puede ser víctima de un cónyuge, de una mamá, de un papá, de un exnovio, de un exesposo, de un hermano, de un desconocido, de la sociedad. Y el dolor que le causaron, en estos días lo puse ahí como frase, el dolor que te causaron no fue tu culpa. Nosotros no tenemos la culpa de todas las cosas que nos hicieron. Pero sanarlo sí es nuestra responsabilidad, porque toda la vida no podemos vivir con lo que nos hicieron, con lo que nos pasó, porque si no vamos a terminar muy, muy mal. Lo hermoso es que cuando nosotros estamos con el Señor, cuando nosotros estamos batallando, nosotros no batallamos solos, nosotros no peleamos solos, y nosotros no estamos solos con esos sentimientos, sino que el Señor nos ayuda para que nosotros podamos ser sanos, para que nosotros podamos ser restaurados y para que nosotros siempre contemos con la ayuda del Espíritu Santo. He titulado el mensaje que el Señor me dio, yo creo que le llegó, y dice: sentimientos que matan. ¿Alguien ha tenido un sentimiento que uno dice: ay, qué cosa tan brava, lo que estoy sintiendo es muy difícil? Entonces estamos leyendo ahí que el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Entonces, ¿quién era Ahitofel? Ahitofel era un israelita de la ciudad de Gilo, famoso por su sagacidad, por su astucia, por su perspicacia, por su viveza. Y Ahitofel era el consejero del rey. Era un hombre muy sabio. Lo comparaban, comparaban con su palabra como si fuera una palabra de Dios. O sea, era alguien tremendo. Yo no sé si usted ha tenido una persona tan buena consejera, tan maravilloso consejero, que cuando usted lo llama, que tiene usted una prueba, una adversidad, usted siente como esa tranquilidad y sabe que lo que esa persona le dijo era como si fuera el mismo Dios que estuviera hablando a través de ella. Nosotros necesitamos ser mujeres y ser hombres llenos del Espíritu Santo para recibir el consejo divino y para poder dar el consejo a los demás. Entonces le debemos de pedir al Señor que nos dé mucha sabiduría, mucho temor, que haya mucho temor en nosotros para poder dar consejos, no a lo que a nosotros nos parezca, sino a la luz de la palabra de Dios.
Entonces David tenía ese consejero porque a David le tocaba resolver asuntos muy tremendos, muy importantes, pero David también tenía un gran ejército. Usted ya se leyó 2 de Samuel, ¿cierto? Espero que sí. Y en 2 de Samuel usted dice que se pone a leer y dice que tenía miles, el ejército era de miles, y sin embargo, ¿con cuánto salió de la cueva de Adulam? Con 400. Y llegó a tener miles y miles. Y hoy vamos a estar ahí en 2 de Samuel, pero quiero que se vaya para el capítulo 23. Porque en este capítulo, las Biblias que tienen título, ¿cómo dice el capítulo 23? No, dice, los valientes de David. Los valientes de David. Y se pone a ver usted todo el capítulo y empiezan a dar primero 3 hombres que fueron tremendos. Pero en total habían 37 muy destacados, 37 hombres muy destacados, muy valientes, que sobresalían ahí. Y quiero que nos vamos para el versículo 34. Y dice así, ¿estamos ahí? Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maca. Eliam, hijo de ¿quién? De Ahitofel, Gilonita. Bueno, ahí tenemos ya una referencia. Entonces vemos que dentro de esos 37 valientes espectaculares estaba un hijo de Ahitofel que se llamaba Eliam. Tenga eso en cuenta. Empieza un hecho muy tremendo, porque voy a contextualizar la historia que hoy vamos a tener. David tenía muchos hijos, no solo de una esposa, de varias esposas. En esa época se tenían esposa y concubinas. David era rey, entonces tenía muchos hijos. Entonces sucedió una catástrofe, algo muy tremendo, que fue que uno de sus hijos, Amnón, violó a su hermana media llamada Tamar. Y resulta de que Tamar tenía un hermano que era, por papá y mamá era hermano, o sea, y ese hermano se llamaba Absalón. Absalón era el tercer hijo de David. Y Absalón no dice nada, pero se guardó toda esa rabia, todo ese rencor, todo eso que había pasado con su hermana, deshonrada por su hermano medio, y hace un golpe de estado. Yo creo que usted ya se lo leyó. Hace un golpe de estado, se autoproclama rey y se va para Hebrón. Allá en Hebrón sucede algo muy tremendo y ya la gente empieza a tenerlo a él como rey, pero fue porque él se autoproclamó. Aquí vemos que empieza una crisis familiar tremenda en la familia de David, porque ya unos no la iban con los otros. Es más, Absalón mata ¿a quién? A Amnón, por haber violado a su hermana, y eso se causa de todo, porque él se tiene que volar, él vuelve, y esto es parte de la historia. Entonces vámonos para el capítulo 15, versículo 11. Dice: y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Le dijo: venga, vámonos, porque él se fue con engaño para Hebrón. Él le dijo a David que iba a hacer ¿qué? Un sacrificio, y mentira que todo lo tenía planeado. Entonces, con los guardaespaldas, con los 200 hombres que se fue, ellos no sabían absolutamente nada. Versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, ¿llamó a quién? A Ahitofel, Gilonita, consejero ¿de quién? De David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién se le unió a Absalón? Ahitofel se le unió. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo alguien tan especial, como alguien tan espiritual, como alguien tan íntimo de David termina traicionándolo y se une al golpe de estado que estaba haciendo Absalón? Vamos a ver, vámonos para el capítulo número 11, versículo 1 y 2. Aconteció, ¿estamos ahí, mis amores?
Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él y a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era como hermosa. David, ya saben, no vamos a predicar de esto, pero David la estaba mirando, no sabe quién es. No sabe quién es, simplemente la está mirando. Pero en el versículo 3 dice: envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella mujer es hija de ¿quién? ¿De quién? De Eliam. ¿Quién era Eliam? Hijo de Ahitofel, mujer de Urías Eteo. Ahí empieza a desarrollarse la cosa. Ella se da cuenta quién es, y le dicen: ese es de uno, por decirlo así, ese es de uno de sus mejores valientes, es hija de Eliam, es nieta de Ahitofel, su mejor consejero, y es la esposa de uno de sus mejores guerreros, Urías Eteo. Ay, ¿cómo así que los mejores guerreros? Sí, si usted ya se leyó todo el libro, se va a dar cuenta que en el capítulo 23, de donde estábamos leyendo la lista de los guerreros, usted se va a dar cuenta que en el versículo 39 de la lista dice así: y Urías Eteo, 37 por todos. 37, eran 37 por todos. Entonces usted se da cuenta que la cosa empieza a ponerse de una manera diferente. Versículo 4: y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Vamos a pararlo ahí. David, después de que se da cuenta quién era, no le importó. No pensó en las consecuencias por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos ciega. Y no nos damos cuenta que el pecado le puede hacer daño a los seres más queridos. El pecado suyo le puede hacer daño a su esposa o a su esposo, a sus hijos, a su mamá, a su papá. Un pecado de un hijo le hace daño ¿a quién? A la mamá, al papá, a toda la familia. Pero como estamos en pecado, a veces el pecado ¿qué? Nos ciega el entendimiento. Y cuando por fin reaccionamos, nosotros decimos: ay, ¿yo por qué metí la pata? ¿Yo por qué hizo eso? ¿Yo por qué fui tan imprudente? Si yo debía haber pensado mejor. Pero ¿qué pasa? El pecado nos ciega el entendimiento. Si nos arrepentimos, Dios nos perdona, claro que sí. Y Dios perdonó a David, pero David tuvo que lidiar con todas las consecuencias que le sobrevino por este pecado. Dios le perdonó a David, pero le voy a decir algo: Ahitofel no le perdonó a David lo que le había hecho a su nieta, lo que le había hecho a Urías, un hombre tan leal, tan especial. Es más, yo sé que usted ya se ha leído mucho cuando pasa esto, ahí en ese capítulo, y usted se da cuenta que para tapar lo que pasa, traen a Urías, y lo primero que le dicen es: ¿sabe qué? Mándelo a que se acueste con la mujer. Y él, oiga, usted se queda impresionado a ver esa lealtad de ese hombre cuando le dice: yo no me voy a estar por allá con mi mujer sabiendo que aquí está mi rey, no, yo me quedo aquí cuidándolo. Después se da cuenta David y le dice: ¿sabe qué? Emborráchelo. Se emborrachó, lo emborracharon, y ni así se fue. Y después es tan conchudo David que le da la carta a Joab y le dice: ¿sabe qué? Póngalo en la primera línea. ¿Y con quién le manda la carta? Con él mismo.
O sea que fue algo bárbaro. ¿Sabe por qué? Porque un pecado, una falta nos hace cometer otra y otra y otra. Una mentira, ¿qué le hace hacer? Otra mentira para ir. Y la cosa, ¿cómo se pone? Peor. Entonces había un resentimiento. Ahitofel guardó esos sentimientos, ese resentimiento, y eso lo hizo unirse a Absalón para derrotar a David. Y a mí me parece tan triste la historia de Ahitofel, muy triste, porque nos damos cuenta de que a veces la gente está por fuera de una forma, pero por su interior es tremendo. Como diría mi mamá, caras vemos, corazones no sabemos. ¿Y sabe qué dice la palabra? Dice, y Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira lo que hay en el corazón. Y Hebreos 4:13, voy a leer a favor de ustedes para que no se me vaya de segunda de Samuel. Dice, no hay nada en toda la creación que esté oculto de Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Nadie lo vio a usted, nadie la vio. Supuestamente todo está calladito y tapado. Pues le tengo que decir que Jehová, el Dios del universo, ha visto toda la embarrada. Conoce todo de nosotros. Y todo ese rencor estaba escondido en el corazón de Ahitofel, y finalmente salió a la luz una raíz de amargura, una falta de perdón, un dolor que no sanó. Entonces muchos predicadores minimizan el pecado de David. No, eso fue un pecado tremendo, bárbaro, porque fue planificado, hermanos. Fue todo planificado. Fue algo terrible. Y que ahí mismo él se confesó. No se confesó, porque si usted estudió la escritura, usted se da cuenta que lo guardó casi un año. Y tiene que aparecer el profeta Natán, alguien de parte de Dios, que le dice, venga para acá, amiguito, venga, estemos a cuentas. Y ahí sí, él saca ese salmo tan lindo, tan especial, porque él mientras estuvo en pecado no progresó. Por eso hay muchas personas que no progresan. Y dicen, pero ¿por qué? Parezco estrellado. Es que no, hay que confesar el pecado. Es que hay muchas cosas que tenemos guardadas y que hay que decirle al Señor, si hay algo en mí guardado, escondido, sáquelo. Si algo me está dañando la bendición, que el Señor lo exponga, que me lo diga a mí, que se lo diga a usted mismo. Porque a veces necesitamos eso. No es que el Señor no quiera bendecirnos, es que necesita que nosotros reaccionemos. Y Dios saca todo a la luz. Y ahí sí es donde Él confiesa todo. No, ya no confiesa, pero ahí es donde Él se arrepiente de lo que había hecho. Entonces yo, estudiando a Ahitofel, yo sentí mucha tristeza, porque era un hombre piadoso. Ahitofel era un hombre bueno, hasta que la tragedia le traspasó el corazón. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces decimos frases como, yo era bueno, pero ya me la hizo, y hasta ahí duró. ¿Sabe qué? Me la va a pagar. Entonces hay un sentimiento que empezó a matar a Ahitofel poco a poco. Fue poco a poco. Un deseo sexual para David, un deleite sexual para David, fue toda una tragedia para Eliam, para Ahitofel, para Urías, para Betsabé, porque tiene que acostarse con un hombre que no es su esposo, para ella que queda preñada de un hombre que no es su esposo, para ella que le matan a su verdadero esposo, hermano, y se tiene que casar con el rey. ¿Ya? Una tragedia. A mí me parece eso una tragedia. Todo lo valioso de Ahitofel se ahogó con unos sentimientos malos. Se ahogó. Y mire, capítulo 16, versículo 20. Me dicen cuando estén ahí. Entonces Absalón y Ahitofel, dijo Ahitofel, da vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Llegó la venganza, porque uno siempre piensa que le va a llegar la venganza, ¿cierto que sí? Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre
que él dejó para guardar la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Con la misma medicina te voy a pagar. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso? Lo que me hizo a mí, yo se lo devuelvo. Pues me fui infiel, yo también le voy a ser infiel. ¿Piensan que a mí no me miran? Pues me miran. Y eso es lo que pensamos como seres humanos, ¿cierto que sí? Sí, con la misma moneda le voy a pagar. Y Ahitofel le da el consejo que si usted se pone a ver, se me para el pelo. Porque en el terrado donde había estado David, ¿cierto? Mire cómo la planeó, igualito, pero con todas las concubinas. Porque David se había tenido que volar, porque le dijeron: ¡Ey, pilas, que Absalón ha dado un golpe de estado y se proclamó rey en Hebrón! Entonces le dijeron los otros consejeros, porque él tenía dos consejeros muy tremendos, que enseguida vamos a ver el otro consejero. El otro consejero que quedó, Ahuzai, le dice: váyase por su vida para que no lo vayan a matar. Y él huye. Entonces deja las concubinas allá, y Absalón se duerme a todas las concubinas delante de todo Israel. Eso es algo abominable, asqueroso delante de todo el mundo, para decir: aquí hay nuevo rey. Porque si se quedaba con las concubinas, con las esposas, ese ya era el rey. Tremenda venganza, para que usted y yo cuidemos cuando tengamos malos sentimientos. Porque las raíces, yo no sé si usted ha empezado a enraizar una mata, no, de la noche a la mañana no le salen raíces. Yo que estoy de jardinera se los puedo decir. Y empiezan a salir de las raíces, y usted espera que estén muy enraizadas para pasarlas a la tierra. Ojo con esa raíz de amargura que de la noche a la mañana no le nace. No, usted empieza, y yo empezamos, me hizo una y se la pasé, me hizo otra y se la pasé, y empieza el tiempo, ¿a qué? Claro, hacer todo lo posible, el ambiente perfecto para que a usted le crezcan las raíces de amargura y para que a mí me crezcan los sentimientos malos. Por eso es que todos los días tenemos que ir a la presencia de Dios, y todo lo que pase, pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, ayúdeme, porque usted tiene que ir cortando. Si no hay raíces, le cuento, por mucho que usted la pase a la tierra, eso se le apesta. Si no hay raíces. Pero Ahitofel tenía unas raíces bien grandes. Capítulo 17, versículo 1. Mire lo que le dice Ahitofel a Absalón. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo aterrorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y lo mataré a él solo. Él lo quería matar. Usted puede leer todo lo que está ahí en ese capítulo. Él ya lo quería matar. Déjemelo a mí, pulpito. Yo me voy con tantos hombres. ¿Tremendo o no tremendo? Y hay mucha gente afligida, con raíz de amargura, con odio por eventos pasados. Hay gente herida por años, ofendida, y es más fácil evitar el tema, hablar del tema. Es mejor si lo encuentro no hablarle y listo. Es mejor si lo veo por allá pasarme para la otra acera con tal de no tener nada. Porque a veces lo mejor es callar. Y esa raíz sigue ahí, creciendo, y no poquito, y mucho. ¿Sabe cuántos años pasaron también Absalón planeando todo eso? Y Ahitofel pasó 9 años con ese sentimiento. 9 años. Y yo no estoy minimizando lo que hizo David. Lo que estoy diciendo es que puede ser muy grave lo que le hayan hecho,
Pero usted tiene la responsabilidad de pedirle al Señor que lo ayude a que eso salga de su corazón. Porque vea, le digo la verdad, hay muchas personas que nunca le van a pedir perdón. ¿A cuántas esposas la deja el esposo con hijos, con de todo, toda la vida? Y aparece cuando no tiene nada, después de 50 años, enfermo, flaco, cansado y sin ilusiones. Y llega que la mujer esté ahí, ¿cierto? A pasar los últimos años de su vida y al menos con techo y comida. ¿Así pasa o no? Así pasa. Y muchas veces llega ese hombre y no le pide perdón ni a la esposa, ni a los hijos. Nada, llega como si nada. Pues yo, el papá, yo tengo autoridad aquí, de mala, lo que es suyo también es mío. Hay cosas muy duras, hermano, que le toca a uno decirle al Señor que empiece a orar. También hay David, también hay gente así, personas que no piensan sino en ellos, ignoran el daño que han traído, las consecuencias a su cónyuge, a la familia, a los hijos, a la iglesia. Cuando un siervo de Dios cae en pecado, le afecta a toda la casa y afecta a la casa de Dios, afecta a la iglesia, por si usted no sabía. Afecta a la casa de Dios. Entonces le tenemos que decir al Señor que nos ayude, nos ayude. No me va a pedir perdón. Si usted está esperando que le pidan perdón, mucha gente no le va a pedir perdón, porque incluso pueden pensar que no ofendieron a nadie. Ve a David todo un año sin decir nada. ¿Ah? Entonces, y tenía el corazón conforme al del Señor. Puede que sea un creyente y tampoco le pida perdón a usted, tampoco haga nada por rearcir lo que hizo. Pero que nosotros no hagamos lo mismo, que ellos verán. Pero que nosotros que hemos recibido palabra, que nosotros tengamos una forma de vivir diferente. Cuando estamos con Cristo, tenemos la responsabilidad de vivir de manera diferente. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo nos brinda todo lo que necesitamos para restaurar nuestro corazón. No es fácil, para nada. Pero recuerde que el perdón es tomar la decisión. Tomo la decisión de perdonar. Es decisión. Versículo 23. Para contextualizarlos, David tenía otro consejero que se llama Usai. Y Usai se dio cuenta de todo este complot. Entonces David le dice que se vaya para allá para ver si pueden estorbar el consejo de Ahitofel. Entonces ya estaban dos consejeros. Entonces Absalón pidió otro consejo. Pidió un consejo y Usai le dice: no reciba ese consejo, porque Usai era de poder, de fuerza. Y le da un consejo a Absalón de manera que favoreciera al rey David y David se pudiera volar y no lo mataran, porque con el consejo de Ahitofel sí lo podían matar. Era fijo que y usted en su casa se puede leer toda la historia. Versículo 23 de ahí del capítulo 17. El 23. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a la ciudad. Y después de poner su casa ¿en qué? En orden, se ahorcó y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Oiga, era un hombre que planificaba todo. Él no, me voy a suicidar, esto me fue muy mal y de todas maneras me va a mandar a matar, porque se va a dar cuenta de toda la embarrada mía. Él fue para la casa, arregló testamento, me imagino, arregló todo, dijo, si debía, pagó plata, y se suicidó, se ahorcó, muy triste. Y le voy a decir algo: su amargura, su falta de perdón no matará a nadie más que a usted. No lo va a matar. Usted con eso no va a matar a nadie. Es que lo odio con todas mis fuerzas. No se va a morir esa persona. Nosotros somos sí los que nos estamos muriendo poco a poco, con ese sentimiento, con ese dolor, con esa amargura, esa vida de tragedia. Vamos a un lugar y para acá de Australia está, en todas partes nos lo encontramos.
Sí, uno es el que tiene ese cargo ahí. Ay, Dios mío, ¿qué hago? Entonces, cuando tú y yo permitimos que la amargura por las heridas, por los desaires, por los acontecimientos de la vida nos controlen, estamos cometiendo un lento suicidio espiritual. Porque dígame si usted con harta rabia es capaz de orar, clamar, interceder y ungir a sus hermanos. No. ¿Tiene estorbo la oración o no? Claro. Perdonar no es olvidar, porque es que muchos piensan, es que yo no he podido olvidar. No es olvidar, porque a usted no le da amnesia. Es recordar sin dolor. Yo tengo aquí una cicatriz, y a mí no me duele la cicatriz, porque ya me sanó la herida que tenía. Pero yo miro la cicatriz y sé quién me la hizo, pero ya no me duele. Así, hasta allá tiene que alcanzar el perdón en nuestras vidas. Dios nos prohíbe tomar venganza. ¿Cuántos han querido vengarse? Levante la mano, ¿cuántos han querido vengarse? Que Dios conoce el corazón de ustedes. Yo levanto una mano, levanto la otra, un pie y el otro. Sí, Señor. Le cuento que Dios nos prohíbe vengarnos por nuestra propia cuenta. Si tienen otra versión, yo voy a leer en una Reina Valera, y si alguien tiene otra versión, también me la lee. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino que dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Vea, eso es tan verídico, que cuando uno deja la situación a que sea el Dios que la maneje, usted ve. Incluso se arrodilla a orar por el enemigo, porque uno ve la defensa del Señor con uno. O yo no sé, pero a mí me ha tocado arrodillarme y decirle: Señor, por favor, tenga misericordia, no lo mate, dele otra oportunidad. Es que la cosa es seria, es que somos hijos de Dios y se están metiendo con los hijos de Dios. Entonces para nosotros es muy fácil decir: no se meta con los hijos de Dios. Pero ¿cómo está tu corazón para que el Señor lo defienda? ¿Ah? Porque si no, no te defiende el Señor. Si está lleno de rabia, de ira, de todo, no te va a defender al Señor. Deja que Dios trate con esa persona. Suelta a esas personas, porque mientras te rehúses a perdonarlas, seguirás enganchado en ellas. Seguirás encadenado a tu pasado y atado a tu amargura. En la ilustración que damos, en unas administraciones que hacemos, yo no sé si usted se ha ido a pescar, pero cuando uno va y pesca, queda del anzuelo, queda el pececito engarzadito. Bueno, hasta ahí todo va muy bien, usted saca el pez. ¿Ha cogido usted el pez para sacarle el anzuelo? Es súper difícil. Y casi siempre el que no sabe, por primeras veces está yendo a pescar, le tiene que decir al pescador experto que le ayude a sacar el anzuelo. Y así quedamos enganchados de esas personas que nosotros no perdonamos. Toda la vida lo va a recordar. Créame que así es. Toda la vida va a recordar a su ex esposo, toda la vida va a recordar a aquel hombre, a aquella mujer que le hizo tanto mal, toda la vida. Y no falta la memoria para recordarle por alguien que se le parece, por alguien que tiene los mismos gestos, por alguien que cometió una actitud similar. Entonces por eso tenemos que decirle al Señor que nos ayude, porque nuestra responsabilidad ya como creyentes, al perdonar, renuncias a hacer justicia con esa persona para que ella aún tenga que enfrentarse con la justicia de Dios, para que esa persona lidie con la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es justa, limpia, y la de nosotros no. ¿Lo entiende? Y que para usted sería muy bueno vengarse, pero si es al revés, ¿qué? Porque es que a veces vemos lo que nos hacen las personas, pero nosotros no vemos lo que nosotros hacemos. Y si fuera al revés,
¿Mm? ¿Cuánto haría usted porque le perdonara? Porque ¿cuánto haría uno? La sangre de Cristo está sobre uno, pero ¿cuánto haría uno porque le perdonara una infidelidad? ¿Ah? Hay muchas cosas que tenemos que poner delante de Dios para que no nos crezcan y nos vuelvan cosas grandes que nosotros no seamos capaces de manejar. Y sobre todo, que estemos como Ahitofel, que me da mucha tristeza. Tantos años ahí, solamente esperando la venganza. No esperemos la venganza, esperemos el perdón. ¿Que usted tiene que ser igual con esa persona? No, no señor, usted no vuelve a ser igual si no quiere. Usted le puede perdonar a su esposo, pero si su esposo está así y no cambia, usted tiene todo el derecho de no seguir con él o no seguir con ella. Total. Usted perdona a su hijo y todo, pero si su hijo sigue violentándola, obrando mal en su casa, usted tiene que tomar los correctivos necesarios. Usted perdona al que no le pagó la plata, pero usted le vuelve a prestar. No, sí, ¿es verdad o no? Entonces es eso, pedirle al Señor que nos ayude cómo poder manejar nuestros sentimientos y que nuestros sentimientos no nos maten. Padre, te adoramos, te exaltamos, Señor, te honramos en esta mañana, Dios mío. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en medio de nosotros, Dios. Necesitamos cada día más de ti, Señor. Es fácil, Dios, es fácil argumentar, es fácil decir tantas cosas, Dios mío, pero solo tú conoces el corazón de cada persona, Señor, la necesidad de cada persona, el dolor, la indignación, la rabia, la tristeza de cada uno de nosotros, Señor. Pero hoy, Señor, tomamos la decisión. Yo no sé si usted quiere tomar la decisión, pero es lo mejor que puede hacer hoy. Tomar la decisión de perdonar con todo su corazón. Y a medida que pase el tiempo, ya después de que usted toma la decisión del perdón, Dios le va ayudando con todas sus emociones y con todos sus sentimientos. Pero lo importante es tomar la decisión hoy. ¿A quién tienes que perdonar? ¿Quién te ha hecho tanto daño? ¿Quién te ha causado tanta tristeza? ¿Quién te ha causado tanta amargura? ¿Quién ha provocado tantos sentimientos malos en ti? Tanto dolor, tanta tristeza. A Dios uno no le puede perdonar nada porque Él es santo. Pero siento que hay gente cargada hasta con el Señor. Él es santo. Él sabe cómo hace todo. Él es perfecto en todos sus caminos. Padre, pon aquí una atmósfera espiritual, Señor. Rodéanos de tu perdón, Señor, porque tú en la cruz, Señor, siendo Dios, siendo sin pecado, siendo sin mancha, tú le dijiste al Padre allí, Señor, en el Calvario: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y quizás esa sea hoy la oración que tú tengas que hacer, porque esa persona no sabía qué hacer, no sabe cómo actuar, no sabe vivir bien, porque hay gente que no sabe vivir bien, no le gusta vivir bien y nos han hecho daño, nos han afectado. Pero aquí estamos, Señor, para que nos ayuden y no crezcan esos malos sentimientos, no tenga yo esas malas emociones, Dios mío. Que tu presencia, Señor, llene nuestras vidas, Padre eterno, y que hoy podamos tomar la decisión de perdonar a aquel que nos haya hecho daño, Señor, porque usted no es culpable del daño que le hicieron, pero sí es responsable de lo que va a hacer ahora en adelante. Dígale: Señor, yo asumo mi responsabilidad como hijo de Dios. Y yo te pido, Señor, que me ayudes con mis sentimientos, con mis emociones, con mi dolor, con mi fracaso, con mi tristeza, Dios, para que yo me pueda levantar, Dios mío, para que ninguna oración mía tenga estorbo delante del trono de la gracia, Dios mío. Perdóname a mí también, Señor, porque he cometido pecado, Señor, porque he faltado, Dios mío.
Y sin embargo, Señor, tú me has perdonado. Tú has estado ahí siempre, Señor. Que yo me humillo y te pido perdón, Señor. Tú derramas tu gracia, tú derramas tu amor, tú derramas tu misericordia y me perdonas, Señor. Y yo te pido que derrames sobre mi vida el perdón, Señor. Derrama sobre mi vida el perdón, Señor. Para yo mejorar, para yo cambiar, para yo ser mejor creyente, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Santo. Ayúdanos, Señor. Espíritu de Dios, llénanos de ti hoy. Lléname de tu amor, Señor. Lléname de tu perdón, de tu misericordia, de tu bondad. Que su vida no escatimó hasta el final y se entregó, y a la muerte fue porque me amó. Oh, Santo Dios. El precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo vi. Oh Santo, hoy te adoramos en esta mañana, Señor. De su amor